Bueno, les agradezco la invitación y también reconozco que me alegra volver a estos espacios donde hemos discutido por mucho tiempo lo que después se transformó en la ley de acompañamiento para el egreso. Entonces, celebro que los temas de infancia sigan habitando estos espacios con decisión. Mucho se ha mencionado, quisiera hacer algunas observaciones técnicas desde mi experiencia con niños y niñas sin cuidados parentales hace mucho tiempo y como psicóloga. Estoy absolutamente de acuerdo con que tenga que haber un plan federal de capacitación. Creo que es imprescindible, sobre todo para las fuerzas de seguridad y para aquellos efectores cuyo trabajo no está cotidiana o directamente ligado con la protección de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay algo que me preocupa bastante en este sentido que tiene que ver con qué hacemos después del plan de capacitación. Y esto nos trae al primer problema que deberíamos poder resolver y que quizá no está incluido en esta ley, que tiene que ver con los estándares mínimos de calidad de cuidado. Es decir, ¿cómo sabemos si avanzamos si no tenemos un piso mínimo de calidad de cuidado? Y el piso mínimo de calidad de cuidado implica indicadores que los trabajadores deben conocer, deben respetar y deben poder cumplir, y que ese incumplimiento sea vinculante en relación, por ejemplo, a la continuidad de su tarea. En segundo lugar, quiero decir que la reforma, me parece de fondo, la reforma de la 26061, que apoyamos, es urgente y que también, por supuesto, implica la reforma del cuidado todo. Los niños que están en cuidado alternativo y las niñas estuvieron muy cerca, la mayoría, lamentablemente, de Sor Lucio, de Ser Abigail. O sea, no han pasado por situaciones muy distintas. A veces ha sido la suerte la que los ha salvado. Y esto tiene que ver con una gran descoordinación del sistema de protección, pero también con falta de recursos económicos para sostener a nivel territorial, municipal, personal idóneo y suficientemente capacitado, pero suficiente en términos cuantitativos, que conozca cuáles son estas señales de alarma temprana que se reflejan cuando un niño o una niña está sufriendo malos tratos, una vulneración grave de derechos por parte de sus progenitores, por ejemplo. Y aquí abro un pequeño paréntesis que tiene que ver con algo que no se ha dicho, pero que me parece que es imprescindible mencionar para estos dos casos, y tiene que ver con la psicopatología de base de personas que son capaces de llevar adelante determinados actos que no están en la línea necesariamente de aquellas familias que por una situación de complejas, de diversas causas de marginalidad, de pobreza, de ser víctimas también de violencia, pierden la capacidad o cierta capacidad de cuidado parental. Quiero hacer esta diferenciación porque si no corremos el riesgo de mezclar, quiero decir, dos causas que quizás pueden llevar a los niños a la misma consecuencia, pero que no tienen el mismo tipo de tratamiento. Y allí también me preocupa un poco de qué manera podemos incluir en el proyecto el trabajo con la familia extensa. Es decir, la sensibilización es un elemento, pero es un elemento difícil de medir también, ¿no? Es decir, cómo ayudamos a esos abuelos, a esos tíos, a esos hermanos mayores, cómo ayudamos a esa población que es esa red comunitaria
a la que pertenece el niño o a la niña sentirse seguro y confiado para hacer una denuncia. En términos tanto del registro, que me parece absolutamente clave, creo que el registro ya está en marcha y que lo que hay que hacer es presionar para que todas las provincias y sus trabajadores comprendan que están obligados a cargar, porque es un derecho del niño que exista información accesible para él, para ella y para sus trabajadores, para pensar las estrategias de restitución de derechos. O sea, es imposible seguir haciéndolo del modo que se está haciendo. Respecto de la línea, también pienso es una línea que está disponible, es una línea gratuita. Ahora, yo con 18 años de trabajo en esto, no conozco muchos niños y niñas de 0 a 5 años que llamen a ningún lugar. Entonces, ¿cuál es el contexto que necesita un niño o una niña pequeño para confesar que está siendo maltratado o maltratada? Necesita un ámbito de confianza, sentirse seguro, segura, y que sea ese adulto el que pueda acompañar en una denuncia, que pueda ser anónima, pero los niños no llaman por teléfono a las líneas. Digo esto porque la idea de acceso a la justicia, bueno, está intermediada necesariamente y sobre todo en situaciones como esta. Por eso me parece importante lo que plantea el proyecto sobre preservar la identidad del denunciante, dependiendo un poco de las jerarquías también de esos funcionarios, ¿no? A mí me parece que la respuesta para las alarmas tempranas está en el territorio. Coincido con lo que dijeron los compañeros de Chubut y de Entre Ríos. Me parece que la formación de todos los actores a nivel municipal es clave, pero insisto con esto, ¿no? O sea, ¿cuándo y de qué manera medimos el avance de un plan de formación y de capacitación si no tenemos una base de calidad de cuidado mínima? Entonces, un poco esto mismo decimos cuando hablamos del cuidado alternativo, del el cuidado que se da en los dispositivos como instituciones, en donde los niños y las niñas todavía se eternizan porque no hay decisiones suficientemente respetadas para ellos y para ellos sobre los plazos que establece el código de 180 días, pero también, vuelvo a decir, son muchísimos casos, el relevamiento de la Secretaría lo acaba de reflejar el último, de niños y niños que están en un cuidado excepcional en su familia extendida, cuya familia no tiene los elementos económicos ni el acceso a recursos técnicos para darle a ese niño la protección que necesita, por ejemplo, para mantenerse alejado o alejada de esos progenitores si son quienes han sido los maltratadores. Entonces, en definitiva, y para no extenderme mucho más, propongo una reforma más profunda. Me parece que tenemos que seguir discutiendo en estas cuestiones, pero a partir, insisto, de una coordinación mayor de los sistemas y de una mirada sobre la calidad del cuidado que todavía está pendiente. Gracias.